Sí. Ok, se está grabando ya en la nube, entonces muy bien. Gracias, hermana Johanna. Ok, el punto que estamos hablando, el primero, y como todos los que vamos a ver esta noche, es muy importante que lo comprendamos. Por eso estamos dedicando un tiempo a clarificar este punto, el cual nos dice que muchos de los jóvenes actualmente y adultos actualmente, sí, han tomado caminos equivocados porque la crianza ha sido equivocada. El trabajo de nosotros como consejeros cristianos es justamente enseñar a los padres a reeducarse primeramente ellos mismos y después poder guiar por buen camino o tener una buena crianza de los hijos. Traemos vicios de los padres en todos los sentidos y se convierte en esto en una repetición y vamos a repetir patrones, vamos a repetir modelos si nosotros como consejeros no tenemos la suficiente sabiduría y habilidad para romper esos patrones. Y en esto va a interferir mucho un curso que vamos a dar más adelante que habla acerca de una terapia, déjenme recordar, terapia cognitiva. Y ahí vamos a aprender a obtener nuevos patrones y vamos a descubrir por qué tenemos los patrones que hemos venido arrastrando desde nuestra niñez. Entonces, como primer punto, necesitamos saber que necesitamos nosotros primero romper nuestros patrones que fueron perjudiciales desde nuestra niñez y no solamente como niños, hermano, no solamente como personas, sino también como esposos, porque lo que veíamos como padres, eso hemos ido aprendiendo, porque eso ha sido nuestro modelo, ese ha sido el molde que traíamos desde nuestra infancia. Pero ahora tenemos dos ejemplos, el padre biológico, que son nuestros padres carnales, y Dios, nuestro Padre. Entonces necesitamos aprender a reaprender. Recuerden que cuando compartíamos el seminario de ética ministerial, hablábamos de un carácter por genética y un carácter adquirido. Bueno, el carácter adquirido es en lo que nos vamos a enfocar nosotros en este punto, a enseñar a los padres para que ellos a su vez ¿sí? rompan los patrones de sus padres para que adquieran nuevos conforme a la Biblia para transmitirlos a sus hijos. ¿Comentarios? Seguimos con la siguiente pregunta. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Adelante, hermano, por favor. Referente a esto, a este punto que usted hablaba, bueno, yo siempre, ahora sí que desde mi punto personal, he visto que, o puedo decir que no siempre el carácter o el ejemplo del padre, influye en el niño. Yo crecí, ahora sí que, crecí solamente al lado de mis hermanos, de mi mamá, por algunos años, o parte de mi infancia, y realmente nosotros tuvimos mucha libertad en el sentido de que pues mamá no estaba, solamente mis hermanos, y tal vez como dijéramos el patrón del padre o el aspecto del padre, pues no lo tuvimos hasta cierto punto, pero pues eso no influyó a que mi carácter pudiera cambiar. Yo estoy hablando de mi ejemplo, ¿no? Suele pasar que sí afecta muchas veces el aspecto del padre, pero siento también que afecta o puede provenir también de tu propio carácter, de la forma en que tú vayas viendo las cosas, tal vez tu mentalidad, cómo lo vayas asimilando, para que puedas tener un buen carácter, o sea, unas buenas decisiones en la vida o malas decisiones. Pero yo en lo personal, hermano, yo siento que sí, sí puede afectar y a la vez no puede afectar el ejemplo de los padres. O sea, ese es un punto personal, hermano.
Ok, sí, y tienes razón porque estamos hablando en términos generales, en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestros orígenes. La mayoría de nosotros somos o venimos de senos cristianos, de senos católicos. Y obviamente con la influencia de esa cultura no hay una buena guianza en los niños, ¿ok? Pero algunos crecieron, prácticamente crecieron ya en el seno cristiano y eso fue pues determinante, eso fue también muy bueno que aún hayas crecido sin padres o sin padre o sin madre, si creces bajo el seno de cristiandad, digamos, te da facilidad para romper moldes que tus, tus abuelos, tus tíos tenían que no crecieron en un seno cristiano. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Quién la quiere leer? La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son algunos de los temas que se deben cubrir en el asesoramiento a los padres? Inciso A dice, los padres cristianos deben saber que la Biblia contiene todos los elementos básicos para una crianza efectiva. 1. Dios es el autor de la paternidad, Génesis 1. 2. Dios ha dado la ley de la paternidad, Deuteronomio. A ver, vamos, gracias. Vamos a ir por orden. Antes de pasar a los pasos, ¿sí? Okay. Necesitamos nosotros saber que la Biblia, como les he dicho, hermanos, trae todas las respuestas, todas las situaciones, todos los posibles conflictos existen ya en la Biblia y también existen las respuestas. Y eso primeramente nosotros necesitamos saberlo porque en este ministerio nos vamos a enfrentar a muchas circunstancias, muchas problemáticas. Entonces necesitamos nosotros saber y después comunicar a la gente que su problema tiene una respuesta bíblica. Y el punto es lo que vamos que necesitamos encontrarla. Ahora sí dice, Dios es el autor de la paternidad. ¿Ok? Si tú estás platicando con unos padres preocupados porque no saben cómo educar a sus hijos, necesitas empezar diciendo, pues no te preocupes, la Biblia nos va a dar la respuesta para saber ser buenos padres, porque Dios es el autor de la paternidad. Y ahora, ¿cómo lo explicaríamos? Ajá. Sí, hermano. Adelante, Panzo. Sí, en este punto, pues son relativamente pocas las personas las que conocen las escrituras y tienen poco conocimiento referente a que Dios es el creador de todas las cosas, de toda criatura, y que Él es el que dirige, ¿verdad?, con gran amor todos estos hechos, todas estas formas para que las personas crezcan de una manera espiritual, partiendo de lo espiritual, una criatura, un bebé, ¿verdad? Como vemos su inocencia y cómo al transcurso de sus días, de su crecimiento, pues empieza a ver pues cosas que le hacen despertar la carnalidad. Y ahí pues vienen su despertar en la conciencia, en la sexualidad, su despertar en la realidad y en el aspecto en general de la vida social. Y eso implica un choque emocional en las personas, de acuerdo a las cosas que se enfrenten, a lo bueno o a lo malo. Y eso muchas veces refleja, pues, nuestra conducta. Ok, ahora, vamos enfocándonos en los puntos y en los textos que tenemos en base al texto. Dios es el autor de la paternidad. ¿Cómo lo explicamos en base a Génesis en el capítulo 1 y el capítulo 2? Hermano Juan Alberto. Sí, hermano, tomamos el principio de que Dios es el creador de la familia, es el creador de todo,
Génesis 1:2 y 1 y 2 nos hablan de que pues de él proviene todo, de Dios proviene todo, y que solo buscando el consejo de él podemos llegar al verdadero conocimiento, a la voluntad que él quiere para nosotros. La paternidad es creación de Dios, definitivamente, como que nos lleva al origen, porque después de tanto tiempo que han salido teorías, sabemos nosotros que hoy hay muchas teorías modernas acerca de la paternidad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque surgen libros, cientos de libros, a veces hermanos incluso sugieren libros que traen un estilo de paternidad moderno que no concuerda con la paternidad de Dios. Entonces ahí creo que nos está llevando, hermano, al origen de todo. Nosotros vamos a anteponer a la figura de Dios, vamos a anteponer al modelo de Dios como nuestro Padre ante cualquier otro modelo y otra filosofía moderna. Es lo que comprendo. Sí, es verdad. Y si leemos, hermanos, detenidamente los primeros 3 capítulos de Génesis, ahí vamos a comprender las bases de un buen padre. Sí, les voy a recordar un poco. Recuerden que Dios, pues, el capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre, y se creó al hombre. En el capítulo 2 da más explicaciones, cómo Dios creó al hombre, de dónde lo obtuvo, cómo lo formó, cómo le dio vida, y de dónde también obtuvo a la mujer. ¿Sí? Pero también ahí, como en el modelo de padre, nos enseña también cómo ser como con nuestros hijos. Él da instrucciones precisas. De todo árbol que ustedes ven aquí pueden comer, excepto de esto. Instrucciones precisas, con resultados precisos. Porque si comen de este, van a tener consecuencias, van a morir. Y se cumplió lo que Dios dijo. Adán y Eva desobedecieron, y Dios con todo su dolor cumplió lo que les había prometido. Entonces, tenemos los principios básicos de un padre. ¿Por qué? ¿Y por qué después les puso pieles para expulsarlos de la tierra del Edén? Porque los ama, aún que se equivocaron, aunque pecaron, muy molesto con ellos, y los hizo pagar sus consecuencias. Entonces, podemos ver el modelo de padre en muchos sentidos. Uno de ellos en que los hijos tienen que tener sus responsabilidades en la casa. Dios le dijo a Adán que se encargara del huerto, que lo cultivara, que lo cuidara. O sea, no lo tenía ahí solamente, pues como ya todo estaba creado, todo estaba listo para cultivarse, no lo tenía ahí sin hacer nada, tenía un propósito. Les estableció límites, y si ellos rompieron límites, también les cumplió su promesa. Entonces vemos en esos 3 capítulos que Dios nos da un modelo, un paradigma de ser buenos padres. Número 2, dice, Dios ha dado ley de la paternidad. Y ahí aprendemos también cómo ser padres. En Deuteronomio capítulo 6, yo estoy seguro que ya todos ustedes han leído ese texto, y me gustaría escucharles en cuanto a la ley de la paternidad, cómo Dios nos ha enseñado a ser padres. Buenas tardes, hermanos. Bueno, aquí es importante el punto número 2, va relacionado con el 1, porque puesto que Dios es el autor de la paternidad, en el punto 2 dice que también es el dador de la ley en la cuestión de la paternidad. Y bueno, ¿qué nos marca? ¿Qué nos dice Deuteronomio 6? Bueno, que como padres debemos de tener siempre, procurar que nuestros hijos estén en contacto con la palabra de Dios. En todo momento, siempre hacerles recordar sobre la voluntad de Dios, enseñarle su palabra y guiarlos por ese camino, ¿verdad? Desde temprano. Así es que esa es una de las formas, son los pilares, los cimientos en el cual nuestros hijos van a estar creciendo en el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría.
y en base a eso, bueno, estaremos educando a nuestros hijos. Así que como principio, esto es fundamental si queremos tener éxito, ¿verdad? Y también, bueno, el llevarlo a la cuestión del asesoramiento hacia los padres, es importante cubrirlo para que esté garantizada la continuidad también para las próximas generaciones, el que pueda haber cristianos, buenos hombres de Dios. Amén, exacto, hermano. Y podemos inclusive iniciar el proceso que Génesis está hablando a los niños, en el proceso de decirles, de darles los límites, de darles sus quehaceres y también establecerles un castigo, una disciplina en caso de no cumplir. Y en el libro de Deuteronomio, ya podríamos pensar que es un poquito más grande los niños, pero vean aquí, ¿quién es el que da la ley? Dios, ¿sí? Es Dios el que enseña a los padres a ser padres. Y en nuestro caso, pues necesitamos aprenderlo nosotros para que nosotros también establezcamos esa ley dentro de nuestros hogares. Pero recuérdenme, ¿de qué habla Deuteronomio capítulo 6? Aparte de lo que dijo ya el hermano Julio. Bueno, está Deuteronomio capítulo 6, está hablando acerca de la importancia de mantener vivo el mensaje de Dios en las generaciones. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? En la medida que nosotros profundicemos y tengamos más información sobre esto, más información vamos a tener a la hora de compartir con aquellas personas en aquel momento de nuestro trabajo en consejería. ¿Qué más? ¿Alguien más? Habla del gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, y eso es lo que deberíamos de enseñarle igual. O sea, se refiere más que nada al gran mandamiento en el versículo 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok, sí, es correcto. Es correcto, tienen razón. Pero también en el capítulo 6 de Deuteronomio nos enseña a ser padres en el sentido de que necesitamos tener un contacto directo con nuestros hijos, una comunicación directa con nuestros hijos. Es verdad, van a salir a las escuelas y van a salir a las universidades y les van a enseñar, pero es nuestra responsabilidad ser la enseñanza de primera mano de parte de Dios. Porque allá afuera los van a bombardear con enseñanzas del mundo, con ideales del mundo, de tal manera que nuestros hijos, que eran buenos hijos, si no los guiamos, si no les enseñamos desde pequeños, van a llegar a la casa con filosofías extrañas, van a llegar a la casa con otras ideologías. ¿Por qué? Porque muchas veces no tuvimos el tiempo ni la dedicación para pasar información, comunicación, contacto. Con nuestros hijos, hermanos, siempre debe haber ese contacto físico, una palmada, un abrazo. Y estoy hablando hijos e hijas, hijos en general. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en todo momento necesitamos estar con nuestros hijos, enseñándoles, cuando salgamos, cuando caminemos, cuando regresemos, en todo momento. El contacto físico, oye, hermano, es indispensable en la edad. Adelante, hermano. Oh, perdón, hermano, es que como se vio entrecortado y espacios en blanco, que pensé que guardaba silencio. Hermano, aquí es bien interesante, por ejemplo, bueno, porque es un reto también para el consejero abordar estos temas con los padres, y creo que para eso también hay momentos, o a menos que, bueno, tiene que ver con la pregunta
la duda que pudiera surgir ahorita para mí. Por ejemplo, cuando un consejero aborda a padres donde sus hijos ya, bueno, son adolescentes, ya están grandes, como que empezar desde un principio, como que eso se acomoda un poquito más a padres que recién son padres, ¿no? Que tienen sus niños muy pequeñitos, entonces esa conciencia, esa guía va a estar en ellos porque, bueno, están chiquitos y hay manera de amoldarlos desde un principio, pero cuando ya son grandes, hermanos, ¿cómo podremos cubrir ese asesoramiento y que no parezca como un lamento, ¿verdad? Bueno, ya fue demasiado tarde, eso hubiera sido desde el principio, pero ya son grandes. ¿Cómo podemos nosotros introducir Sí, entendí, hermano, tu pregunta. Y me gustaría escuchar a alguien antes de dar mi aportación. ¿Quién quiere comentar acerca de ese comentario que hizo el hermano Julio? Yo quiero comentar. Adelante. Muy bien. En 1 Timoteo 3, la palabra usa una palabra muy interesante que debe estar presente en los cristianos: anhelar. ¿Sí? Yo constantemente les digo a los jóvenes, gracias a Dios tengo ahorita la clase de jóvenes, y les digo, oye, tú amas a tu esposa, y ellos se quedan, pero si soy soltero, le digo, no, es que tú amas a tu esposa, amas a tus hijos, que nazca en ellos el anhelo de cuál es la esposa que ellos quieren, o el modelo que ellos anhelan, el tipo de esposa que ellos quieren, el tipo de hijos. Entonces, es crear una conciencia de qué es lo que ellos quieren. Es cierto, cuando ya están grandes, es difícil. Sin embargo, si se les inculca, se les hace nacer, brotar la semilla de que ellos anhelen eso, van a pensar en eso y van a empezar a ver y a distinguir cuál es hacia qué modelos o qué, apegarse un poco más a las escrituras para saber cuál es ahora sí que la esposa idónea y a partir de ellos los hijos que piensan tener. Y gracias a Dios, dentro de lo que cabe ha funcionado, porque incluso algunos jóvenes han terminado las relaciones que han tenido o que están teniendo, precisamente a raíz de eso. Ok. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Es una inquietud, una pregunta muy válida y muy ad hoc para matrimonios que ha llegado el cristianismo ya a edad, pues ya de hijos grandes. ¿Puedo opinar algo, hermano? Adelante, hermano Saúl. Sí, el tema de esto es que Dios, pues, es quien tiene el control, ¿verdad? Y nunca es tarde. Claro que cuando llegamos a la obediencia y al temor a edad adulta, pues refleja, como dice la película, no lo que el viento se llevó, lo que el demonio nos robó. Y entonces, todos los recursos y todos los costos que lleva el hecho de volver a casa, pues es un desgaste a veces muy terrible. Pero nunca es tarde. Ok. Bueno, hermanos, es verdad, a veces como consejeros, como padres, nos vamos a enfrentar a este tipo de circunstancias. Pero yo quiero compartirles que el amor, hermanos, nunca llega tarde. Y muchas veces se pierden a los hijos porque no se les aman en la forma correcta. El amor va acompañado ciertamente de disciplina, pero sí de, como dije, de una relación más profunda de solamente decir, come, ya hice la tarea, a qué hora llegas, a qué hora te vas. Va más allá la relación padres e hijos de simplemente las acciones o las necesidades básicas.
Con nuestros hijos, como con nuestra esposa, hay que establecer una relación de contacto, relación de comunicación. Y si no lo hicimos durante mucho tiempo, como dije, el amor nunca llega tarde. Dice 1 Corintios capítulo 13, recuerden ustedes, ¿qué es el amor? Entonces, si nuestros hijos, vamos a suponer que tienen 16, 17 años y apenas están empezando, porque nosotros también apenas estamos empezando a escuchar de la palabra, ¿sí? Si ellos ven en nosotros cambios, ellos van a tener reacciones, pero sobre todo si ven cambios con ellos, si no estamos acostumbrados a decirle, oye hijo, te amo, te extraño, o ¿dónde estás? Y establecer, como dije, ese contacto físico que es indispensable en la relación padres e hijos, ¿sí? Entonces, solamente serán palabras. Pero si nosotros nos preocupamos genuinamente y les mostramos el amor genuinamente, ellos entonces estarán empezando a voltear hacia donde nosotros volteamos. Y un recurso valiosísimo que nadie debe dejar pasar es orar a Dios por sus hijos. ¿Ok? Entonces, a ver, un segundito, mi esposa quiere comentar. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Yo quiero comentar, la palabra de Dios dice que renovemos nuestra manera de pensar y de vivir. Y lo que yo aconsejaría a alguien que me pregunte o a otros padres, por supuesto, acerca de, ¿ya están grandes? Yo aconsejaría que primero trabajar en los padres, en su mente, porque a veces en la manera de pensar es la que pone los límites y la que pone las barreras, porque dice, ya está grande. ¿A qué edad se le puede llamar grande? A un hijo. Y se va a oír tonto, pero yo, por ejemplo, a mi hijo le digo que es mi bebé, a Are que es mi niña, y ya tienen 30, más de 30. Entonces, yo creo que el pensamiento de uno es el que pone las barreras. Por eso la palabra de Dios dice que cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. Mi consejo sería, a ver, establece en tu mente que es grande, porque yo he escuchado mucho que Satanás ha usado esta barrera, estas palabras, para destruir a los hijos. Y yo he escuchado mucho a padres decir, no, pues ya está grande, ya sabe lo que hace. Hermanos, yo tengo 50 años y a veces no sé lo que hago. Entonces, es bien, mi consejo sería trabajar primeramente en la mentalidad de los padres, establecer bases y cimientos espirituales, bíblicos posibles, porque en el Señor todo es posible, y ya después con las bases de a dónde es grande, hasta por cuánto tiempo, hasta dónde es grande el hijo para poder o no poder hacer algo. Y a esto le agregamos un consejo que me dieron hace miles de años a mí. Tú vas a ganar a tu hijo dándole más amor que orden, ¿no? Que más orden. ¿Alguien más? Hermano. Ok. Yo, Entonces, estábamos en Deuteronomio capítulo 6. Si traemos arrastrando la clase desde el primer punto, recuerden, a los niños, si son bebés, a nuestros bebés hay que enseñar desde pequeños la estructura, ¿sí? Los límites y las disciplinas. Y si se establece un límite y una disciplina y esa es rebasada, hay que cumplirla. Aún con todo el amor, con todo el dolor que tengamos, hay que darles esa disciplina que le prometimos. En el Proverbios hay que tener ese contacto en todo momento, como dice, cuando te despiertes, ora con ellos. Cuando trata de comer con ellos, trata de desayunar con ellos, trata de cenar con ellos, habla con ellos, saca tus enemigos de tu matrimonio, de tu familia. No permitas las tabletas, los celulares,
en tu mesa mientras están comiendo. Y eso a nosotros nos va a ayudar y también nos va a dar más claridad para aquellos momentos donde un hermano, una familia, un matrimonio llegue diciendo, hermanos, ¿qué hacemos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes? Porque también dice el número 3, Dios ha dado la óptima temporada de crianza. Proverbios 22:6, ¿quién lo quiere leer? Sí, hermano, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermana, no escuché bien, disculpe. ¿Otra vez puede leerlo? Sí, hermano. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ok. ¿Qué entienden en ese texto cuando dice instruye al niño en su camino? Sí, hermano. Hermano Porfirio. Sí, hermano. Algo que usted comentaba en el punto pasado, creo que es importante, hermano, como usted dice, hablo a la experiencia que tengo de otras familias carnales, de ver precisamente eso que usted decía, o sea, la falta de comunicación, la falta de interés, en el sentido de acercarte a tus hijos, a platicar, a hablar. No sé, hermano, yo al menos desde mi punto de vista, siempre he visto que los padres se preocupan por sus hijos, sí, en el aspecto secular. Los acompañan a hacer sus tareas, los llevan al parque, los llevan a recrearse, pero muchas veces, o muy pocas veces, hacen lo que usted dice, se sientan a orar con ellos. Cuando van a la clase los domingos, llegan a casa y de ahí hasta el próximo domingo no se sientan con ellos a leer la escritura, a explicarle más de lo que dice la palabra de Dios, cosa que muchas veces repercute en el niño cuando crece, porque tiene conocimiento secular, sabe que su papá está atento a él, pero falta eso que es principal, el poder inculcarle o meterle todo lo que es la palabra de Dios, vamos a decir, conforme va creciendo y va entendiendo cada punto de la escritura. Eso es, hermanos, siento que es lo que muchas veces falta para poder realmente demostrar que realmente amamos a nuestros hijos. Hermano. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, ya les escuchamos. Ya les escucho. ¿Me oyó lo que le dije, Okay. hermano? Sí, yo escuché todo. Sí, y es un buen punto, un buen comentario, pero como dije, vamos a desglosar el punto de que dice el texto, instruye al niño en su camino. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice en su camino? Hermano. Se refiere al mismo camino que dice. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Adelante, hermano. Sí. Bueno, instruir al niño en su camino, se debe instruir al inicio de la vida del niño. O sea, la vida es un camino. Entonces, cuando el ser humano está iniciando su camino es en la niñez. Entonces, el camino de la vida
debe de recibir instrucción al inicio, porque de nada sirve instruir a una persona al final de su camino, porque ya le ha ido mal, ya no ha hecho bien las cosas. Entonces, el ser humano, el individuo, debe ser instruido cuando está iniciando su camino, su propio camino, ¿verdad? Y obviamente la instrucción que se le debe dar al niño al inicio de su camino, de su vida, es la que nos dice Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Que es la ley de Jehová, todo lo que tiene que ver con Dios. Es mi opinión. Amén. Sí, hermano. Y efectivamente, cuando dice el texto, instruye al niño en su camino, parafraseando este texto, podríamos decir, instruye al niño mientras vive, mientras crece, mientras está a tu lado, mientras puedes impactarlo. Porque llegará un momento en que termines tu proceso de padre, en el sentido de que tu hijo esté bajo tu techo y tendrá que volar, tendrá que irse, pero tú debes tener esa certeza de que hiciste tu trabajo mientras caminó a tu lado. Y de alguna manera, hermanos, a eso se refiere el texto de Salmo capítulo 127, versículo 3. ¿Lo pueden leer? Es un texto hermoso que necesita ser comprendido. ¿Alguien puede leer Salmo 127, versículo 3? Sí, hermano, yo Por lo favor. leo. Dice la palabra de Dios. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y el 5, por favor. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ok. Ahora, por favor, ayúdenme a comprender ese texto. Adelante, hermana Johanna. Hermano, acá también el 127.1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Exactamente. Muy bien. Entonces, otra vez, parafraseando, ¿qué querrá decir el versículo 1? Si Jehová no edificare la casa, en vano edifican los edificadores. Pues que si Jehová no está en el corazón de la familia, en el núcleo de la familia, pues en vano trabajan los que lo edifican. Muy bien, entonces quiere decir que Dios debe ser el centro de nuestro hogar. El núcleo del hogar. Exactamente. Ahora vamos a tomar unos minutos para tratar de comprender el texto del 3 al 5. Bueno. ¿Alguien me puede ayudar? Sí. Hermano, ese pasaje en lo personal es uno de los pasajes favoritos aquí en la familia. Una de las películas que nos gusta mucho y la vemos muchas veces es una película que se llama Como Flechas, precisamente, y es una película que está basada en ese pasaje. Nosotros tomamos incluso cursos y talleres sobre ese pasaje y vimos la gran responsabilidad que tenemos con los hijos y que debieran verlo así los padres, que muchas veces no lo ven. Los hijos son como flechas en nuestras manos y prácticamente nosotros somos los que le van a dar dirección. Hay una gran responsabilidad en la dirección que ellos van a tener. Nosotros somos responsables de esa dirección. Entonces muchas veces a los padres tenemos que instruirlos en eso, en darles una buena dirección a sus hijos para la vida que les espera cuando ya no estemos nosotros. Es un pasaje que nos muestra la responsabilidad grandísima que Dios ha depositado en las manos de los padres con la instrucción de los hijos. Muy bien. Ok, sí, es una buena explicación. ¿Alguien más? Vamos a leer otra vez el versículo 3 al 5, por favor.
¿Y cómo se llama la película, hermano? Hacen pregunta. Ahí yo voy a leer el pasaje, hermano. Adelante, por favor. Salmo 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Ok. Bueno, miren. Cuando el valiente llena su aljaba de ellas, o sea, de las lanzas, ¿qué tuvo que hacer antes para ponerlas en su aljaba? No las compró, porque antes no existía esa cultura de comprar y vender, de que alguien las fabricara a la perfección y las comprara y la pusiera en su aljaba. ¿Qué significaba? ¿Qué tenía que hacer antes ese valiente de de llenar su aljaba de sus flechas? ¿Ah? El valiente tenía que encargarse personalmente de primero escoger las ramas correctas, escoger la madera correcta y después dedicar mucho tiempo a lijarlas, a enderezarlas, a pasar tiempo y visualizarlas, rodarlas de un lado para otro, de tal manera que estuvieran perfectamente bien hechas, perfectamente derechitas. Por supuesto, eso no transcurrió en un día. Ese trabajo no lo hizo en una semana, era un trabajo de meses. Era un trabajo que le llevaba mucho tiempo. Y una vez que las ponía en su aljaba, era porque ya estaban listas para lanzarlas fuera. Bueno, entonces nosotros como padres, en esa analogía, somos esos valientes. Y no vamos a permitir que nuestros hijos salgan, ya sea a estudiar en otra ciudad, en otro estado, en otro país, si nosotros no invertimos el tiempo suficiente en trabajar en ellos para que salgan derechos hacia cumplir sus metas, pues materiales, por supuesto, pero también y sobre todo espirituales. Nuestros valientes o los valientes somos los padres, que necesitamos invertir tiempo con los hijos para que una vez que ellos estén listos para salir de nuestros hogares, nosotros tengamos la certeza de que hicimos nuestro mejor trabajo. ¿Bien? Porque si ustedes se dan cuenta, y estoy seguro que en alguno de los que estamos aquí hemos sido testigos, tal vez en nuestra propia vida, tal vez en la vida de otros, que crecen nuestros hijos aún en seno cristiano y cumplen 17, 20 años y deciden irse a estudiar a otra ciudad, a otro estado, y desafortunadamente en muchas ocasiones nuestros hijos cambian. Nuestros hijos cambian el rumbo de su vida, cambian sus hábitos, cambian estilos de vida, inclusive filosofía de vida, inclusive de las creencias. ¿Por qué llegan y ahora son diferentes? Porque no dedicamos tiempo suficiente para que al lanzarlos fuera vayan listos y preparados. Hermano, esa razón, hermanos. Muy bonita la aplicación, ¿verdad? De las flechas, de cómo el valiente preparaba las flechas. Pero también los padres podrían ser valientes. Algunos padres pueden actuar como valientes irresponsables, que no lanzan la flecha, sino que dejan una flecha abandonada a la suerte, a su propia suerte. Y una flecha bien afilada en las manos equivocadas puede ser lanzada para destruir, y puede ser lanzada para destruirse a sí misma, ¿verdad? Entonces es importante también recordarles a los padres que somos responsables de lanzar las flechas correctamente. O sea, si preparamos una flecha, si alistamos una flecha, la debemos de preparar con un propósito en la vida.
no podemos estar teniendo flechas desafiladas, flechas torcidas, porque entonces esas flechas no tienen propósito de salir al combate, porque la vida es un combate y nosotros somos los valientes que alistamos a nuestros hijos para el combate de la vida. Entonces, sumándole a la explicación muy buena que dio usted, pienso que hay que aconsejar a los padres a que sean valientes, responsables, para que lancen correctamente las flechas y no sean flechas abandonadas. Amén. Hermano Jesús, ha estado muy callado. Hermano Alfredo, no lo hemos escuchado. Sí, hermano, estamos aprendiendo y escuchando, y muy buenas analogías, hermano. Ya por ahí había escuchado algo sobre esta analogía, pero ya es un tiempo, y creo que es una gran responsabilidad, ¿no? El preparar buenas flechas, pero sobre todo para que estén bien preparados, pero para bien, ¿no? Preparados para caminar en el camino del Señor y no ser flechas preparadas, pero para el mal. Y yo creo que es una responsabilidad de parte de nosotros, muy importante, la cual debemos de considerar bastante bien. Ok, entonces, miren, estamos preparándonos de una forma que nos va a ayudar muchísimo. Y ahorita vamos a ver otro punto que nos dice que también Dios da el modelo de crianza. Dios nos da el modelo de cómo criar a nuestros hijos en Lucas capítulo 2, versículo 52. Antes de la lectura, que alguien vaya a leer, mi esposa quiere comentar algo. Adelante. Yo quiero retomar el punto que dijo el hermano, ¿cuál hermano? De que pueden ser peligrosas Hermano Leo. Del hermano Leo. La verdad es que muy buen punto, porque yo he escuchado mucho en que los papás estamos más preocupados o enfocados o apoyando a nuestros hijos al 100 o más, porque decimos, tú tienes que ser un ingeniero, un doctor, lo que quieras, porque Dios, él puede, Él te va a dar la sabiduría, estoy orando a Dios por ti, porque vas a ser un gran profesionista, un gran doctor, y estamos como padres muy enfocados en que se realicen secularmente, y nosotros como padres hacemos hasta lo imposible por darles esa preparación, que no está mal, por supuesto que no está mal, pero una flecha mal apuntada es justamente esto, la estás apuntando hacia lo profesional, hacia la universidad, hacia ingeniería, hacia arquitectura, hacia medicina, y está bien, pero hermanos, yo siempre les aconsejo, porque esto es consejería a los padres, yo prefiero, hermanos, 1000 veces un excelente cristiano que un buen profesionista. Les voy a decir el por qué. Ese es mi consejo para los padres cuando me están diciendo cómo hacerlos, enfocarlos, regresarlos. Una vez más, trabajar en su mente, en su manera de pensar. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos, ¿sabes qué? Si tú eres un profesional de 8, de 7, un estudiante, no me importa, pero si un cristiano tienes que ser de 12, porque es lo que más me importa. A mí, porque así, no importa si eres de 8, Dios siempre te va a poner por cabeza, no por cola, porque eres su hijo, porque lo amas, porque eres un hombre de 10 en el Señor, un buen cristiano. Entonces, una vez más, esa flecha, para enfocarla, para aventarla, hay que dirigirla correctamente, porque bien dijo el hermano, si no es un peligro, porque la avientas y la avientas a la profesión, donde lo van a hacer trizas, donde lo van a cambiar, y hasta esa misma puede matar a alguien o matarse a sí misma. Es todo. Muy bien. Y habría muchos más que decir todavía en este tema, pero no estamos ahorita en seminario de padres.
Sí, y lo vamos a tener, pero son buenos puntos los que estamos viendo y, pues, lamentablemente no tenemos tiempo suficiente. Es Hermano importante que Victorino, consideremos. hermano Sí, Victorino, hermano. solamente comentando el punto de que acaba de comentar su esposa, a nosotros nos pasó como familia, ¿no? Nosotros queríamos que nuestro hijo fuera un doctor o un ingeniero o un profesionista bueno, ¿no? Y el Señor lo llamó de otra manera, ¿no? Lo llevó al Instituto de Mexicali a trabajar para el ministerio y ahora está trabajando en Puebla, en una iglesia. Entonces, sí es cierto, o sea, nosotros podemos pensar lo que querramos ser que fueran nuestros hijos, pero la última palabra la tiene Dios. Ese es mi comentario. Amén. Amén. Y nosotros solamente nos toca enfocarlos, guiarlos y enseñarles en el momento preciso aprender a tomar la decisión correcta. ¿En qué sentido, hermanos? Va a pasarles a ustedes que todavía tienen hijos pequeños que no entran a la preparatoria o la universidad. Va a pasarles que llegue un día que tenga que ser domingo y ellos tengan que escoger entre ir a la iglesia o ir a la escuela. Cuando nosotros les clarificamos que lo más importante sobre todas las cosas es Dios y sobre todo los domingos, ¿sí? A ellos les va a quedar bien claro que el primer lugar en nuestro corazón debe ser Dios. Muy bien. La última pregunta, bueno, no leímos Lucas 2:52, que nos va a ayudar a ver el modelo de crianza desde el punto de vista de Jesús. Si desea, yo leo, hermanito. Buenas noches, primeramente. ¿Otra vez? Buenas noches a todos. Yo leo Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo debemos de hacer que nuestros hijos crezcan según ese texto? Gracias a Dios. A ver, ¿quién dice yo? Que nuestros hijos tienen que crecer en estatura y en sabiduría. O sea, no solo tenemos que preocuparnos quizás en que tengan una buena talla, un buen peso. Sí, es importante que no sean desnutridos y eso, pero también nos tiene que interesar que ellos crezcan en sabiduría. Amén. Muy bien. Hermana Evelia. Adelante. Hermana Reina. ¿Hola? Sí. Ah, sí, sí lo había escuchado, perdón, que tenía la bocina en pausa. Ok, adelante. Bueno, ya había tenido la oportunidad de poder tomar un curso con usted. Entonces, esa parte de los hijos, pues sí es importante. Por ejemplo, yo no podría, bueno, no me siento capaz ahorita de poder dar a lo mejor un consejo a padres, ¿no? Porque apenas como que lo estoy poniendo en práctica con mi hijo y puliendo esas cosas que traíamos, como usted decía, como de generación. Entonces, sí es cierto, todo lo de generación lo traes y lo quieres transmitir a tu casa, ¿no? Entonces, sí es importante como pulir esa parte de primero pulirte a ti para que puedas enseñar a tus hijos. Claro. Ok, gracias, hermana. ¿Alguien más? Dice el texto que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, pero ahí viene el orden que Dios quiere que nosotros primeramente crezcamos o que crezcan nuestros hijos y que sepamos cómo aconsejar a las personas que lo vamos a hacer. Nuestros hijos deben crecer en esas formas. ¿Cómo dice el texto?
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y en gracia, dice, crecía en gracia, vean el orden como Dios establece. Y en gracia para con Dios y también para con los hombres. Crecer en gracia quiere decir crecer en el agrado a Dios. O sea, en tu crecimiento físico, conforme vas creciendo, las obras que tú hagas, enseñarles a que todo lo que hagamos le agrade a Dios. ¿Sí? Y después, como consecuencia, pues va a ser agradable a los hombres. Pero esa es otra forma que nosotros necesitamos saber para poder aconsejar cómo nuestros hijos o cómo los hijos de los aconsejados deben ser guiados. Que vayan creciendo en gracia para con Dios y con los hombres. Que crezcan agradando a Dios y también a los hombres. Y el último punto dice, Dios ha dado la estrategia de crianza también, en Efesios 6, del 1 al 4. Este es el último punto que vamos a ver hoy. Hermana Aide, ¿lo puede leer, por favor? Sí, hermano. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy claro. Pero aún siendo claro, necesitamos tenerlo nosotros muy claro para compartir. ¿Alguien me quiere comentar algo acerca de esto? A ver, voy a ver los hermanos que no han participado. Hermano Victorino. Adelante, hermano Porfirio. Sí, hace unos momentitos hablaban acerca de utilizar una frase, uno de los hermanos, de la analogía. Dice que es bonita la analogía que encontramos en la escritura. Yo tuve la oportunidad, hermano, así rápidamente, de tener un curso con un maestro de secular y utilizaba esa frase. Y nos preguntaban qué entendíamos por analogía y nos respondió, pues no sabíamos, ¿no? Nos dio la explicación y dijo algo muy cierto, hermano. Dice, dejen la analogía es bonita, pero lejos de que sea analogía, que sea algo que vivan, algo que ustedes vivan en su vida para que puedan superarse, para que puedan mejorar su calidez, como en ese momento dijo, su forma de vivir. Y es algo muy cierto, hermanos, porque a veces leemos pasajes en la escritura y nos parece muy bonito, nos parece hermoso, pero muy pocas veces lo aplicamos o lo tratamos de aplicarlo en nuestra vida. Y por eso a veces los hijos, hermanos, van creciendo y se nos van saliendo a veces de control, a veces crecen, llegan 15 años, 17 años, y ya los hijos se nos van saliendo de control. ¿Pero por qué, hermano? Porque solamente decíamos, qué bonita analogía, qué bonito dice la escritura, pero faltó realmente poderlo aplicar a la vida para que los hijos puedan crecer dentro de la palabra de Dios. Esa es mi opinión, hermano. Exactamente. Sí, hermano, justamente una analogía es una historia con una aplicación. A veces solamente nos quedamos con la historia sin aplicarla en nuestras vidas, es verdad. Muy bien, hermano Paul. Hermana Johanna. Estamos en Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Y es la estrategia de crianza que Dios nos enseña en este texto.
¿sí? Y básicamente habla que nosotros como padres necesitamos aprender a ser padres. Muchas veces nos quedamos con el concepto que nos enseñaron nuestros antepasados. ¿Quieres comentar algo, Johanna? Hermano, en este tema como que no tengo mucha la experiencia de Que cómo no es tu ser... fuerte. No. Ok, entonces, escucha y ya lo será pronto. Sí, Ok, les estaba diciendo que, como dijimos hace un rato, a veces traemos la cultura de nuestros padres, la enseñanza de nuestros padres, los errores de nuestros padres, y por X circunstancia, yo creo que en todo Latinoamérica, incluido México, traemos esa cultura de los padres y los abuelos y las generaciones antiguas enseñaban que ellos eran la máxima autoridad y lo eran, pero su forma de aplicarlo era la incorrecta, porque lo hacían no con autoridad, sino con autoritarismo. Y aquí Dios nos enseña que sí, nosotros necesitamos tener autoridad sobre nuestros hijos, pero necesitamos mostrarles una autoridad sabia, no, como dice, no hacerlos enojar nada más porque nosotros somos los padres, o no ordenarles algo de una manera porque somos los padres, sino hacerlo, sí, como nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Por eso dice que no provoquéis a ira a tus hijos. Y el no provocáis a ira no quiere decir que no les digas nada para que no se vaya a enojar. Quiere decir que lo que le digas, lo que le ordenes, hazlo de una manera sabia, de una manera adecuada, y no aprovecharnos de nuestro rol de padres en el sentido de autoritarismo. ¿Recuerdan el comentario de mi esposa hace un rato? Ella decía que hablaba acerca de darles amor antes que ordenanzas. Y sí, que hay que decirles, hay que ordenarles, pero antes que hablarles rudo, antes de hablarles rudo, primero ya les hablamos mansamente, cariñosamente, amorosamente, pues todo, mucho tiempo más de las palabras rudas que podamos tener. Hermano Victorino, yo creo que también como cristianos a veces mencionamos mucho estos versículos a nuestros hijos, ¿no? Es que tú debes de honrar a tus padres para que te vaya bien, ¿no? Pero también a veces nosotros cometemos el error de que nosotros mismos no estamos obedeciendo a nuestro Padre, que es primeramente Dios, ¿no? Y nosotros como padres debemos de poner primeramente el ejemplo para que nuestros hijos lo sigan. Así es, hermano. Y entonces, vean, esa clase, lección es muy profunda, entonces alcanzamos a terminar solamente el área 3 de la preocupación. ¿Cuál es el área 4, hermanos, que nos faltó? Recuerden que no tengo a la mano mis archivos, mi computadora. Es el 5, hermano. ¿Cómo se llaman? No llegamos al 3, hermano. La pregunta, dice usted, hermano. Es el 4. Es asesoría logística. Asesoría logística, hermano, la 4. La 4, ok. Y la quinta es... Situaciones específicas. Muy bien. Hermanos, esos 2 puntos ustedes la van a leer, estudiar, y al próximo martes vamos a aplicar el examen general. ¿Ok? Entonces prepárense, porque el martes tenemos el examen, porque ya hemos terminado el primer manual de esta especialidad. Recuerden que son 10 y terminamos aquí y nos vamos de vacaciones en agosto para regresar la primera semana de septiembre. Hermano, el examen va a ser de todas las guías, ¿verdad? Sí, de las 2 elecciones. Las 2 elecciones, correcto. ¿Y qué tipo de examen va a ser, hermano Victorino? Un examen muy fácil.
del tipo de los fáciles. Falso, verdadero. Ponga su nombre y tenga 10. Examen sorpresa. Va a haber de todo, falso, verdadero, preguntas concretas, subrayar, tal vez algunas 5 preguntas orales, en fin, va a haber de todo. Hasta ausencias va a haber. Hasta muchas ausencias. Ok. Entonces, todos sin excepción, excepto el hermano Leo, no tiene su material. Entonces, hermano, mañana... Sí, hermano. Hermano, yo le puedo pasar el material al hermano Leo, no tengo completo en el teléfono. Ah, perfecto. Hermano Victorino. Dígame. Yo pensé que ya hoy se iba a abordar otro material, pero el material de las 2 elecciones, ese sí lo tengo. Ah, bueno, ese es. Sobre ese material tenemos examen el próximo martes. Ah, bien, sí, ese sí lo tengo. Sí, yo pensaba que era otro material el que estaba hablando usted. No, solo lo que hemos visto. Empezamos en abril y estamos terminando ahora este material y vamos a tener examen. ¿Cuál sería la metodología entonces para el examen? Ok, yo les mando por ahí por el martes después de las 3 de la tarde el examen para que ustedes bajo código de honor lo impriman y a esta hora nos presentemos todos para hacer su examen. ¿Ok? Hermano, a las hermano 3, Leo, tú, hermano. después, sí. A las 3 lo va a imprimir, nos los va a mandar y lo tenemos que imprimir, es lo que dice. El examen, sí, para que lo tengan en su hoja y se presenten a las 8 de la noche para presentar el examen. Ok. ¿Ok? A las 8 lo vamos a resolver ahí, no antes. Sí, a la hora normal, a la hora de la clase. Gracias. Órale, pues. Entonces, pues yo creo que esta clase de hoy fue muy profunda y todavía nos faltó mucho que analizar, pero creo que cumplimos el propósito. Vamos a terminar. Si alguien tiene algún comentario extra antes de pasar a la oración final. Si no, déjeme terminar de grabar.